20 de noviembre de 1845, Río Paraná, Argentina. Una flota de barcos de guerra de Francia e Inglaterra avanzan por el río, pero en una vuelta muy angosta estaría por darse una batalla contra la Confederación Argentina. Pero, ¿qué hacían estas dos naciones europeas con barcos de guerra en Argentina? En este video veremos sobre la batalla de la Vuelta de Obligado y el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata, un conflicto poco conocido. Antes de empezar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like para más videos. Ahora, sin nada más que decir, comencemos. Para entender este conflicto, veamos un poco los antecedentes. Lo resumiré de manera rápida en lo más importante. Argentina, tras su independencia, enfrentó muchos conflictos, una guerra con Brasil y 5 guerras civiles entre los distintos partidos argentinos. En 1838, la Confederación Argentina enfrentaba varios conflictos al mismo tiempo. Una guerra civil había iniciado desde 1832, donde se enfrentaba la Confederación Argentina de Juan Manuel de Rosas contra los unitarios argentinos. Y en 1838, los franceses hacen un bloqueo naval al Río de la Plata de la Confederación, ya que estos estaban del bando de los unitarios argentinos, aunque el bloqueo fue levantado en 1840. Pero desde 1836, en Uruguay se vivía una guerra civil donde se enfrentaban los del Partido Blanco Uruguayo, apoyados por la Confederación Argentina, contra los colorados, apoyados por Francia y los unitarios argentinos. Este conflicto fue conocido como Guerra Grande, y su nombre lo dice bien, pues se desarrolló desde 1836 hasta 1851 e involucró a otros países como a los ingleses a partir de 1843 y al Imperio del Brasil. También participarían mercenarios que luchaban en ambos bandos. Una guerra de gran magnitud en la zona del Río de la Plata, que fue más en su mayoría una guerra civil, pero donde intervendrían naciones europeas. La ciudad de Buenos Aires, donde gobernaba Juan Manuel de Rosas, era presa de los ataques desde la ciudad de Montevideo, en Uruguay. En 1843 se da el sitio de Montevideo, un largo asedio que duró 8 años, pero sería en 1845 que con el envío de una escuadra de barcos de guerra argentinos a Montevideo para participar en el sitio, se empezó a elevar las tensiones entre Juan Manuel de Rosas contra los ingleses y franceses. Esto debido a que los dos países acusaban a Rosas de intervenir militarmente en los conflictos internos de Uruguay. Pero es que Francia e Inglaterra estaban del bando de los colorados uruguayos, por lo tanto eran aliados, y las tensiones se elevaron más y más. Una de las principales razones fue la libre navegación de comercio en el Río de la Plata. La Confederación Argentina afirmaba que la soberanía del río era solo argentina y compartida igual con Uruguay, pero los ingleses decían que era de libre navegación, entre otras cosas. Los comerciantes británicos habían confiado en que la paz interna, a partir de 1841, mejoraría la situación fiscal y monetaria en Buenos Aires, pero el gobierno de Rosas no se había conformado en derrotar a una parte de sus enemigos, ambicionaba derrotarlos sucesivamente a todos. La intervención británica y francesa se hizo muy fácil en Sudamérica, pues los Estados Unidos no intervinieron en el conflicto, pues estaban a punto de iniciar una guerra con México. Es por eso que la intervención de estas dos naciones extranjeras fue fácil, en su mayoría por intereses comerciales. El 2 de agosto de 1845 se da el bloqueo anglo-francés al Río de la Plata, aunque se trató de solucionar el conflicto por medio de misiones diplomáticas, pero no se pudo. Este conflicto se basó en que la escuadra de guerra anglo-francesa bloquearía los principales puertos argentinos y de Buenos Aires, en excepción de Montevideo. Durante el bloqueo participarían 30 barcos de guerra, contando con alrededor de 1000 hombres, dirigidos principalmente por el británico William Ward Wolseley y el francés Francois Thomas, entre otros. Esta flota apenas era un pequeño porcentaje de la marina de guerra que disponía el Imperio Británico, pues recordemos que los ingleses eran para ese tiempo la potencia naval más poderosa del mundo, por lo que tenía barcos de guerra en gran parte del planeta para proteger sus intereses. La escuadra invasora capturó varios barcos de la Confederación Argentina en Montevideo, lo que causó una gran molestia en la población. Para el 18 de septiembre de 1845, los embajadores británicos y franceses declararon el bloqueo marítimo de toda la Confederación, pero quedarían libres los puertos de las provincias aliadas, que en su momento eran 2, Corrientes y Santa Fe. El 20 de noviembre de 1845, una flota de barcos de guerra anglo-franceses, integrada por 22 barcos, que contaba con 800 soldados y más de 400 cañones, avanzaba por el río Paraná
llegando a una zona estrecha del río de unos 700 metros. Aquí los argentinos se enfrentarían a los invasores. Estos colocaron una fila de botes unidos con gruesas cadenas para evitar el avance enemigo. Al mando de las tropas argentinas estaba Lucio Mansilla, que contaba con 30 cañones y 2000 hombres, además de unos cuantos barcos. Sabía que sería difícil ganar la batalla, pero eligió este lugar porque sería difícil para la escuadra anglo-francesa navegar por el estrecho río que tenía 700 metros de ancho. Es así que inicia la batalla de la Vuelta de Obligado. A las 8:30 de la mañana, el vapor inglés comenzó a cañonear las posiciones argentinas sin mucho efecto, pero a las 10:30 la flota invasora reunida lanzó un intenso cañoneo y fuertes descargas sobre las baterías argentinas. Estas respondieron inmediato, pero estaban superadas ya que contaban con cañones de mucho menor alcance. Los ingleses y franceses hicieron un desembarco de tropas a tierra, pero la superioridad numérica argentina y la artillería los hizo retroceder a los barcos. El estrecho del río, en la Vuelta de Obligado, les hizo difícil maniobrar sus barcos y la única forma de avanzar era destruir las baterías argentinas y cortar las cadenas. Es así que bombardean sin piedad a las tropas argentinas y mandan en un bote a soldados británicos para cortar las cadenas, lo cual consiguieron. Lanzan un nuevo ataque por tierra, atacando las baterías argentinas, que perdieron 21 cañones en poder del enemigo, pero al no poder transportarlos, los invasores los destruyeron. Pero cuando pretendieron sostener su posición, las fuerzas invasoras fueron atacadas por la caballería del coronel Ramón Rodríguez, que los obligó a reembarcarse en forma temporal, cediendo ante este segundo ataque, esta vez de marinos franceses e infantes de marina británicos. Pero en un último tercer ataque, los invasores logran tomar la playa, haciendo retroceder a los argentinos. Finalmente, tras horas de combate, las cadenas fueron cortadas, la flota logró avanzar y se destruyó la mayoría de las baterías en tierra argentinas, por lo que la batalla de la Vuelta de Obligado se considera victoria pírrica anglo-francesa, pues en la batalla Argentina perdió 200 hombres en combate, alrededor de 400 heridos, las baterías destruidas y las cadenas fueron cortadas, pero la flota invasora quedó demasiado debilitada, ya que la mayoría de los barcos sufrieron considerables daños y algunos fueron inutilizados, además de perder 40 hombres y 160 heridos en la batalla. Esto obligó a que la escuadra permaneciera casi inmóvil en distintos puntos del río Paraná para reparaciones de urgencia. Aunque la batalla se perdió, se considera victoria diplomática argentina, pues esta batalla elevó el apoyo a Rosas tras no dejarse intimidar ante estas dos naciones europeas y puso en contra a los anglo-franceses por su intervención, además de que levantó el patriotismo de los argentinos. Lucio Mansilla es recordado como héroe nacional y en Argentina se recuerda el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, aunque muchos argentinos no conocen bien la historia de esta batalla, pues están los que piensan que se ganó, al contrario se perdió militarmente, otros solo conocen hasta la batalla de la Vuelta de Obligado y piensan que ahí acabó el conflicto, o no saben lo que pasó después, ya que solo era el inicio. El 27 de noviembre, Juan Manuel de Rosas declaró actos de piratería la navegación de esta flota anglo-francesa en los ríos. En los siguientes meses de 1845 y 1846 se dieron más enfrentamientos contra la flota invasora. El 16 de enero de 1846 se dio el segundo combate de San Lorenzo. 300 argentinos de Lucio Mansilla logran el repliegue de 6 buques que sufrieron 50 bajas. Las tropas argentinas atacaban desde las orillas del río a los barcos y el 4 de junio se dio la batalla de Quebracho. Casi 800 argentinos desde tierra logran vencer a 12 buques de guerra anglo-franceses, esta vez en una victoria decisiva, ya que lograron poner fin al bloqueo naval. Recuperaron la flota argentina que fue capturada en 1845. También logran recuperar la isla Martín García y el reconocimiento de la soberanía argentina a sus derechos exclusivos sobre la navegación de los ríos interiores. Tras esto, desde 1846 a 1849 no hubo más combates, pues se dieron varias misiones diplomáticas y se llegó a la firma de 2 tratados con Inglaterra el 24 de noviembre de 1849, donde Inglaterra reconocía la soberanía de los ríos interiores. Y el año siguiente se logra lo mismo con Francia, levantando el bloqueo el 31 de agosto de 1850. El bloqueo no trajo ningún beneficio para los ingleses y franceses, más que solo pérdidas, tanto materiales como humanas. Aunque la victoria de Juan Manuel de Rosas fue efímera, pues en 1852 se dio la Batalla de Caseros, la más grande librada durante la Guerra Grande. Esto provocó la caída de Rosas con la victoria del Ejército Grande, en su mayoría compuesto por argentinos unitarios. El sitio de Montevideo terminó en 1851 con la intervención del ejército brasileño que movilizó unos 12.000 soldados.
El bloqueo anglo-francés al Río de la Plata es un conflicto poco conocido, pero hoy lo recordamos en este video. Aunque la Guerra Grande acabó en 1852, no trajo la paz para la región, ya que al poco tiempo también se libraba la guerra entre el Imperio de Brasil y sus aliados uruguayos y unitarios argentinos contra la Confederación Argentina, terminando en victoria brasileña en febrero de 1852. Tras esto, Argentina pierde el control sobre la cuenca del Plata, y en 1864, con la intervención de Brasil en la Guerra Civil Uruguaya y la invasión de Paraguay a Brasil, inicia la sangrienta guerra de la Triple Alianza, que duró 6 años. La zona entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay fue una zona de muchas guerras durante el siglo XIX. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete al canal, comparte el video y hasta la próxima.